Ahora vamos a tratar sobre los objetos contractuales más frecuentes en el ámbito de la contratación pública. Sobre esta materia cabe señalar un principio esencial. Considerando que la administración pública cumple diversidad de propósitos, es lógico pensar que en el cumplimiento de sus fines deba utilizar fondos públicos y valerse de la colaboración de terceros para el cumplimiento de tales fines. En el ámbito de esa vinculación con terceros, es muy frecuente encontrar la situación en que la administración pública se vincula con los terceros a través de un acuerdo de voluntades de efecto jurídico patrimonial, vale decir, a través de contratos. Y, lógicamente, siendo múltiples las maneras en que la administración pública cumple sus funciones y distintos también los escenarios, resulta natural entender que los objetos contractuales posibles de ser celebrados son todos los que necesite la administración pública. En tal sentido, hay una fórmula abierta de principio de que la administración pública puede celebrar cualquier tipo de objeto contractual para el cumplimiento de sus fines. Lógicamente, dentro del marco constitucional, dentro del marco de las leyes. Pues bien, en el caso peruano, se produce, como en todo lugar, esta misma situación. La administración pública puede, en principio, celebrar todo tipo de objetos contractuales. Sin embargo, existen algunos de estos objetos contractuales que se celebran con alta frecuencia, es decir, son objetos contractuales que está todos los días la administración celebrando. Y esto ha dado lugar en el tiempo a que exista el interés de desarrollar normativa e incluso sistemas contractuales vinculados a determinados objetos contractuales, pero regulándolos ya pensando en categorías de contratación administrativa. Es decir, utilizando el lenguaje correspondiente a la contratación pública, los conceptos que se han ido generando en el tiempo en materia de contratación pública, todo ello vinculado a estos objetos contractuales más frecuentes. Y entre ellos tenemos el listado que aparece en nuestro cuadro. La adquisición de bienes, que sustantivamente es la compra de bienes en favor de la entidad. Los servicios en general, que sustantivamente es la locación de servicios. Los servicios de consultoría, que en realidad también estamos ante una locación de servicios sustantivamente, y que en el caso de la contratación pública se subdivide en modalidades como consultoría propiamente dicha, asesoría, estudios, gerencia y otros de carácter similar. Otro objeto contractual frecuente es el de contratación para la ejecución de obras, que sustantivamente es el concepto de locación de obra. Otro es el de arrendamiento en favor del Estado, cuando el Estado arrienda bienes para sí. Este primer bloque de 5 objetos contractuales básicos han sido regulados en la conocida Ley de Contrataciones del Estado. Hay una legislación sobre contratación de bienes, servicios y obras, y que ha dado lugar inclusive a la creación de un organismo rector, que es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Y ahí tenemos un primer bloque de objetos contractuales más frecuentes que celebra el Estado, en los que hay una legislación especialmente creada utilizando las categorías de la contratación pública. Un segundo bloque está conformado por los contratos de préstamos en favor del Estado. Sabemos que el Estado, a través de sus diferentes instituciones, requiere para diversos propósitos recursos y se los financia mediante préstamos. Existen préstamos internos, es decir, que se desarrollan dentro del país, y préstamos externos, los que nos brindan entidades financieras internacionales o extranjeras. Estos contratos de préstamo interno
y externo están normados en una legislación sobre financiamiento externo e interno del Estado y tienen al Ministerio de Economía y Finanzas como la entidad rectora de esta materia, donde interviene la Dirección Nacional de Crédito Público, por ejemplo. Otro bloque de contratos frecuentes que tienen regulación con lenguaje y categorías de la contratación administrativa es el de la disposición de bienes del Estado. Aquí se encuentran los objetos contractuales de venta de bienes del Estado, arrendamiento de bienes del Estado, afectaciones en uso de los bienes del Estado. Y existe una legislación sobre propiedad del Estado que tiene como a entidad rectora para toda esta contratación a la Superintendencia de Bienes del Estado. Otro bloque está compuesto por los contratos de concesión. Hay concesión de infraestructura, concesiones de servicios, son objetos contractuales en los que también se ha desarrollado legislación normativa utilizando directamente las categorías de la contratación pública. Por lo tanto, tenemos para ello una legislación sobre concesiones y hay diversos organismos que unos tienen rol promotor de inversiones, como el caso de Proinversión, y hay otros que son ya organismos reguladores y de supervisión, como son los de OCIPTEL, OCINERMIN, OCITRAN, SUNAS, entre otros. Y el último bloque en el cual hay un desarrollo normativo es el del objeto contractual sobre personal. Existe una legislación sobre personal de la administración pública que tiene componentes clásicos. Uno del decreto legislativo 276, otro del decreto legislativo 728. Existen leyes especiales para determinadas actividades y todo ello tiene como entidades reguladoras y rectoras a la presidencia del Consejo de Ministros, a la entidad Servir, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, básicamente. Estos objetos contractuales más frecuentes, como señalamos, son aquellos en los que el Estado ha emitido regulación utilizando en la formación de estas normas categorías, criterios, lenguaje propio de la contratación pública que se ha ido desarrollando a nivel doctrinario y a nivel legislativo en el transcurso del tiempo. Sin embargo, existen otros objetos contractuales que el Estado puede celebrar en sus contratos, pero que no tienen una regulación expresa utilizando categorías de la contratación pública. Y en ese caso de silencio normativo, lo que queda es aplicar normativa supletoriamente, normativa que proviene de contratos celebrados entre privados, pero que se aplica supletoriamente al ámbito público. Por lo tanto, será inevitable que para la supletoriedad en la aplicación de esa normativa deba interponerse un tamiz para que únicamente sea aplicable al ámbito del contrato público lo que es compatible con la naturaleza del contrato público. Lo cual implica que hay que hacer un esfuerzo de interpretación. Y eso resulta en algunos casos bastante laborioso. Por eso, lo más recomendable como política general del Estado es que de manera progresiva y sostenida se vaya ya regulando aquellos otros objetos contractuales no regulados hasta hoy con categorías públicas, ya desde la perspectiva de la contratación administrativa. Por ejemplo, el fideicomiso. Hay casos ya en que el Estado utiliza la figura del fideicomiso, pero nos falta ampliar, profundizar la legislación y la reglamentación sobre este tipo de contratos cuando el Estado interviene en esa contratación. Y así, otros tipos de contratos en los que hay que prever a futuro. Consecuentemente, nuestra situación general es, en primer lugar, que la administración pública puede celebrar todo tipo de objetos contractuales a efectos de cumplir sus fines. Dentro de ese contexto,
hay objetos contractuales celebrados con más frecuencia por la administración pública. Y estos objetos contractuales frecuentes han sido normados desde la perspectiva de la contratación administrativa, es decir, utilizando categorías y lenguaje forjado dentro del ámbito de la contratación administrativa. Sin embargo, existen otros objetos contractuales que, sin dejar de ser contratos de la administración pública, porque, como señalamos, un contrato de la administración pública se caracteriza porque por lo menos una de las partes que celebra ese contrato es una entidad de la administración pública. Entonces, sin dejar de ser contrato de la administración pública, no obstante, no ha sido regulada esa relación contractual con normas, con criterios que utilicen categorías surgidas del derecho administrativo, específicamente en el área de contratación administrativa. Y ahí será inevitable que para ese contrato de la administración pública, supletoriamente, se aplique normativa o criterios que también aplican en los contratos entre privados. Pero, antes de aplicar aquella norma o principio que se haya encontrado, será necesario establecer un tamiz, una especie de cernidor, para que únicamente ingrese y se pueda aplicar en el ámbito del contrato público aquellos que es compatible con la naturaleza de ese contrato público. Y ese es un esfuerzo que se tiene que realizar situación por situación, lo cual nos lleva a una lección, que es preferible desde ya y sabiendo la tendencia a la diversificación de objetos contractuales que celebra la administración pública, ir previendo normas que vayan regulando con categorías ya de la contratación pública estos temas. Para fines ilustrativos, vamos a mostrar cómo debiera operarse en los casos que no hay regulación a efectos de determinar qué normativa aplicar. Si nosotros observamos este cuadro, la parte mayor está referido a todo el orden jurídico. Esta parte celeste corresponde al derecho público. Y dentro del derecho público tenemos varias ramas. Por ejemplo, la superior podría ser la penal, la inferior la rama administrativa, la del derecho administrativo. Y dentro de ella está la de la contratación pública. Fuera de esto estarán, por ejemplo, el área del derecho privado, la zona verde, o el área del derecho social, la zona roja. Lo ideal es encontrar, por ejemplo, dentro del ámbito estrictamente de la contratación administrativa, lo que uno requiere, lo que uno necesita. Pero en el supuesto de que eso no sea así, porque no hay, por ejemplo, alguna normativa para un objeto contractual que no ha sido regulado con categorías de contratación pública, vamos a tener que recurrir, en primer lugar, al derecho administrativo. Y revisando el derecho administrativo, probablemente encontremos principios o criterios aplicables a la situación de contratación pública que estamos trabajando. Pero antes de aplicarla en la zona de los contratos públicos, tenemos que establecer un tamiz, de modo tal que solamente sea aplicable lo que es compatible con el tema específico que se está viendo. En la eventualidad de que no encontrásemos algo tampoco en el derecho administrativo, eventualmente encontraremos en otro orden de derecho público allí presente. Por ejemplo, en tema sancionador, a veces tenemos que recurrir al derecho penal para completar aquello que no se encuentra integrado en el ámbito del derecho administrativo. Entonces, acogeremos algún principio, algún criterio de derecho penal, antes de que pase al derecho administrativo, lo tamizamos también, para que pase lo que es compatible con el derecho administrativo, y luego volvemos a tamizar para que pase aquello que es compatible con la contratación administrativa. Si aún así no encontrásemos algo, probablemente tendremos que ir al derecho público en general, con lo cual, extrayendo algún principio o criterio,
también, previo tamiz que se haga de compatibilidad con el derecho administrativo, se aplicará aquello que es compatible con el derecho administrativo. Pero además haremos otro tamiz para aplicar lo que es compatible con el derecho contractual público. En defecto de todo ello, debemos ir a otro orden jurídico. Por ejemplo, al derecho privado. Y en el ámbito del derecho privado, probablemente encontremos alguna norma, la extraemos, o algún criterio, lo extraemos, y antes de ingresar al derecho público, lo pasamos por un tamiz, para que ingrese lo que es compatible con el derecho público, para luego hacer otro tamiz y determinar lo que es compatible con el derecho administrativo, y luego otro tamiz para lo que es compatible con la contratación pública. También podríamos ir a otro orden, como el derecho social, y de igual manera tendríamos que hacer el mismo recorrido. Entonces, la aplicación supletoria de normas no es mecánica, sino que tiene que haber un esfuerzo de compatibilidad, una comprobación de compatibilidad. Y lo que uno tiene que hacer al momento de interpretar es que si encuentro y necesito un criterio, una norma de otro orden jurídico, por ejemplo, el privado, para ser aplicado en el ámbito administrativo y dentro del ámbito administrativo en la contratación pública, será inevitable que tenga que hacer un esfuerzo de interpretación para acoger aquello que es compatible con el derecho público y compatible con el derecho administrativo y compatible con la contratación administrativa. Ese es el esfuerzo que se tiene que realizar y es en lo que los funcionarios públicos y los proveedores y en general quien trabaja estos temas debe asumir como una tarea a realizar. La mejor manera de obviar la laboriosidad de esa tarea, de evitarla, es ir regulando los objetos contractuales que no tienen regulación hoy con categorías de derecho contractual público, irlos regulando con estas categorías, de modo tal que ya no sea necesario o sea muy poco necesario recurrir a normativa supletoria. Ahora pasamos a un tema que resulta muy relevante para comprender la implicancia de la contratación pública, es decir, el impacto de la contratación pública. Y esto nos lleva al tema de los sujetos e intereses que están involucrados en los contratos de la administración pública. De lo que se trata es de contestar la pregunta sobre quiénes impacta cada contrato público, por más pequeño o grande que fuere. Vale decir, qué sujetos están involucrados, qué sujetos tienen interés involucrado en el ámbito de los contratos públicos. Para el efecto, como punto de partida, tengamos la referencia de un contrato privado. En un contrato privado, el señor Juan y la señora María contratan y el impacto de ese contrato es en el escenario y en los intereses del señor y en el escenario y en los intereses de la señora. Es decir, su impacto se agota en los que contratan. Las demás personas somos terceros, las demás personas no tenemos un interés directamente comprometido en ese contrato. Eso en el ámbito privado es clarísimo. En el ámbito público no. En el ámbito público, cuando una entidad pública contrata, está representando al interés colectivo, es decir, a toda la comunidad. Y cuando una empresa privada contrata con el Estado, se representa a sí misma, lógicamente. Pero también puede haber contratos de una entidad pública con otra entidad pública, en cuyo caso el interés colectivo está comprometido. ¿Qué significa esto? Que en la contratación pública hay más sujetos involucrados. No solamente la entidad y el contratista que celebran entre sí el contrato son los involucrados con interés en la operación.
Porque como se están utilizando fondos públicos, que es de todos, y como se están utilizando mecanismos para el cumplimiento de políticas públicas, que nos interesa a todos, y además se deben promover ciertas condiciones de competencia cuando es necesario que eso sea así, y como principio lo es, entonces hay más involucrados en la contratación. Hay más interesados en cada contrato del Estado. Y el cuadro resultante es el que paso a describir. En primer lugar, están interesados la entidad contratante y el contratista. La entidad contratante, porque ella necesita cumplir sus fines, cumplir sus metas, cumplir sus objetivos, hacer realidad sus políticas públicas. En ese sentido, necesita que el sistema contractual efectivamente le permita el cumplimiento de esas finalidades y de esos propósitos. Por eso es que cada cierto tiempo las entidades públicas piden modificaciones al régimen contractual o perfeccionamientos al mismo, precisamente para lograr que este instrumento de gestión pública le sea eficiente y eficaz en el propósito perseguido de ayudarle a cumplir sus funciones, facilitarle el cumplimiento de sus funciones. ¿Cuál es la obligación? Su obligación es cumplir las normas, cumplir los principios de la contratación. Entonces, el núcleo de interés de la entidad contratante en la contratación pública está en que necesita cumplir sus fines, necesita cumplir sus funciones. ¿Y cuál es en correlato su obligación? Respetar los principios, respetar las normas. Por el lado del contratista, y especialmente cuando el contratista es un privado, su centro de interés está en aprovechar una oportunidad de negocio, legítimamente aprovechar una oportunidad de negocio. Son empresas, una de cuyas finalidades es la rentabilidad. Por lo tanto, le interesa que el contrato le sea rentable, que tenga un beneficio con la celebración de ese contrato. Eso hace que el interés del contratista sea que el régimen contractual efectivamente le permita aprovechar esa oportunidad de negocio en condiciones justas. Por supuesto que correlativamente tiene sus obligaciones, como son las de respetar los principios, la de respetar las normas. Y se van a encontrar la entidad contratante y el contratista, cada cual con su respectivo núcleo de interés en el tema del contrato. Los dos requieren que el sistema funcione bien, uno para el cumplimiento de sus fines públicos y el otro para el correcto aprovechamiento de una oportunidad de negocio. Sin embargo, allí no se agota el impacto de ese contrato, porque existen otros actores que están mirando alegóricamente esa contratación, que están interesados en lo que pasa en el régimen contractual. Vamos a ver cuáles son, como mínimo. Tenemos, en primer lugar, a las categorías sector público y sector privado. En el caso del sector público, como categoría que reúne a un conjunto de entidades que ejercen poder y lógicamente en beneficio de la comunidad, que es lo que se espera, el sector público se ha planteado el mejoramiento continuo tanto en sus procesos, en la identificación de tecnologías apropiadas y métodos apropiados, como en las personas que operan, actúan en la administración pública. Siendo eso así, hay determinados temas en la agenda del mejoramiento continuo de la gestión pública. Y uno de los temas de agenda es el mejoramiento de la contratación pública por el alto impacto que tiene en la utilización de fondos públicos, en la facilitación del cumplimiento de metas públicas. Entonces, las entidades responsables de liderar el mejoramiento de la gestión pública, como la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría correspondiente, o el Congreso de la República a través de la comisión respectiva,
referida a administración pública, u otras, son interesadas directas y lideran el interés directo del sector público del mejoramiento del sistema contractual con la finalidad de que el comportamiento total de la administración pública se vea beneficiado. En la categoría sector privado se encuentran todas las entidades y personas naturales y jurídicas que actúan en el ámbito privado, que tienen también sus grupos de representación, por ejemplo, los gremios empresariales, determinados colegios profesionales, etc. ¿Cuál es el núcleo del interés del sector privado? Que todos los integrantes del sector privado estén en la posibilidad efectiva de acceder a la contratación administrativa, al mercado de los contratos públicos, que es un mercado enorme. En ese sentido, vamos a encontrar, como algo muy usual, que gremios empresariales, colegios profesionales, etcétera, están interesados en proponer mejoras en las normas, proponer mejoras en las prácticas, eventualmente denunciar situaciones presuntamente irregulares, etcétera, pero todo ello con el propósito de generar condiciones para que efectivamente el sector privado, cuando le interesa contratar con el Estado, encuentre en el régimen contractual aquellas condiciones para una eficaz situación de aprovechamiento de oportunidades de negocio, que por supuesto tiene que ser justa. Entonces apreciamos que el sector público, como categoría, tiene un núcleo de interés, mejoramiento de la gestión pública. ¿Cuál es su rol o su obligación correlativa? Hacer propuestas permanentemente y estar muy atento a tendencias de mejora. En el caso del sector privado, como categoría, representada básicamente por los gremios, su interés central es que la contratación pública se convierta en un mercado justo al cual efectivamente puedan acceder los diferentes componentes del sector privado. ¿Cuál es la obligación del sector privado en general? Respetar las normas, respetar los principios. Otro actor involucrado es el destinatario directo de lo que se está contratando. Por ejemplo, si se contrata la construcción de carreteras, ¿quiénes vamos a utilizar esas carreteras? Si se trata de agua, quienes vamos a beber esa agua. Si se trata de educación, quienes van a recibir la educación. Si se trata de alimentos, quienes van a recibir los alimentos, etc. Es decir, el destinatario de lo que se contrata puede ser grupos de personas o toda la comunidad. También es destinatario directo de lo que se contrata en diversas situaciones determinados órganos y personas de la misma entidad que contrata. Por ejemplo, cuando el área legal necesita computadoras y se van a comprar computadoras para el área legal. Allí esa área legal de la entidad es el destinatario de lo que se contrata. Entonces puedes tener destinatarios internos o externos a la entidad. Pues bien, el núcleo del interés del destinatario directo de lo que se contrata es la satisfacción de su necesidad. Hay una necesidad que tiene este destinatario que tiene que ser satisfecha, que debe ser satisfecha lo mejor posible con los recursos que tiene el Estado y utilizando este vehículo de la contratación pública. Por lo tanto, resulta lógico que sea centro del interés del destinatario directo que la contratación pública efectivamente tenga las condiciones que permitan una satisfacción efectiva, eficiente, eficaz de su necesidad. ¿Cuál es la obligación del destinatario de lo que se contrata? Su obligación consiste en que si tiene oportunidad o se le abre la oportunidad a través de las normas, por ejemplo, para que participe en la definición de las características de lo que se va a contratar, pues debe hacerlo de manera responsable y objetiva. De modo tal que cuando ya se efectúe la contratación, lo que se contrate efectivamente implique
la efectiva y la real satisfacción de su necesidad. Otros actores involucrados con interés en la contratación son las entidades promotoras y protectoras del sistema contractual. Dentro de ellas se encuentran, por ejemplo, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE, o la Contraloría General de la República y otras, cuyo rol tiene dos componentes. El primero, promover mejoras en la contratación. Y el segundo, proteger al sistema a través de supervisión, por ejemplo, en el caso del OCE, o a través del control gubernamental, en el caso de la Contraloría. Y así, en otros escenarios, la fiscalización del Congreso, etc. Es decir, un conjunto de entidades cuya responsabilidad está, por un lado, en promover mejoras, por ejemplo, proponiendo normas, proponiendo prácticas, etcétera, a ser asentadas dentro del régimen contractual, o, en su caso, protegiendo al sistema a través de las acciones de supervisión o de control o fiscalización que les correspondan. Estas entidades permanentemente se están informando sobre la situación del régimen contractual, porque les interesa el régimen contractual, en tanto estas entidades podrán conocer aquellas áreas en las que hay que reforzar o mejorar y aquellas otras en las que hay que proteger el sistema. Se convierten en interesados directos también. El otro bloque de interesados directos está constituido por la comunidad, por la sociedad en su conjunto. Todas las personas que conformamos la sociedad tenemos, conforme a la Constitución política, la condición de ser el fin supremo de la sociedad y del Estado. En este caso implicará que el Estado tiene como uno de sus objetivos centrales y por excelencia el de procurar que la sociedad logre metas programáticas y haga realidad valores que justifican la existencia de la sociedad misma y del Estado mismo. En tal sentido, la sociedad tiene la posibilidad, y debe hacerlo, de tener una agenda que muestre el interés de esta comunidad en los asuntos públicos. Hoy, los temas públicos, conforme a las últimas corrientes en el mundo, ya no las configura unilateralmente el Estado, sino que se configuran de manera participativa entre el Estado y la comunidad, entre el Estado y la sociedad. Por lo tanto, se abre vetas para la participación de la comunidad en los asuntos públicos. Uno de los temas sensibles de carácter público es el de los contratos públicos. Consecuentemente, la sociedad tiene un escenario válido para participar en los asuntos públicos. Lo hace a través, por ejemplo, de pedidos de acceso a la información, presentación de denuncias sobre presuntas irregularidades, propuestas de mejora normativa o vigilancia ciudadana. El tema de los contratos públicos, dada la alta sensibilidad que tiene para la comunidad, porque es el punto de encuentro entre lo que se propone hacer el Estado y lo que realmente se hará, la contratación tiene una importancia alta. Si es que la sociedad civil, como viene sucediendo progresivamente, toma conciencia de ello, incorporará entonces a la contratación pública como un punto de agenda importante en esta relación participativa de la sociedad con el Estado, con el fin de construir los asuntos públicos. En consecuencia, la sociedad es un actor más interesado en el tema de los contratos públicos. ¿Cuál es la obligación de las personas de la comunidad? La primera obligación es incorporar en la agenda, tanto personal como institucional, el tema de los contratos públicos por la alta importancia que tiene. Y lógicamente respetar las normas y los principios. Un último actor que se muestra en este escenario está constituido hoy por la comunidad internacional. Viene ocurriendo en el mundo el fenómeno del acercamiento creciente
entre las economías, las sociedades, las culturas. Procesos económicos de integración hoy son nota característica en el mundo entero y se utilizan diversidad de mecanismos como los tratados o los tratados de libre comercio, etc. Esto hace que haya agendas también en esa integración. Y una peculiaridad de los últimos 15 años es que de manera creciente el tema de los contratos públicos se ha convertido en un tema natural de los procesos de negociación entre países. Nuestros TLC firmados, ya han anunciado hace poco que varios TLCs dentro de muy poco estarán ya en vigencia, es decir, ya operativos, tienen como un punto de agenda obligado el de las reglas de la contratación pública entre los países signatarios de ese tratado. Por lo tanto, la comunidad internacional se ha convertido en un actor al que le interesa la manera en que en el Perú se contrata en el ámbito de la contratación pública. Y hay una búsqueda a nivel mundial de generar estándares en los contenidos de los principios de contratación, en los procedimientos básicos de contratación, en los procedimientos especiales, en la solución de controversias y en otras materias vinculadas a este tema. Por lo tanto, la comunidad internacional se convierte en un actor más. Tenemos diversidad de inversionistas de otros países que operan en el Perú y ellos necesitan reglas que sean justas. En ese sentido, también están interesados en el régimen contractual a efectos de establecer y lograr que sean reglas justas. ¿Cuál es su obligación? Lógicamente, la de respetar los principios y las normas. Consecuentemente, cuando hablamos y nos preguntamos sobre los sujetos e intereses involucrados en los contratos de la administración pública, apreciamos que existe una diversidad de actores. En consecuencia, cada contrato que celebra la administración pública, por más pequeño o por más grande que fuere, impacta positivamente, negativamente en estos diferentes actores. Y esto lleva a una lección adicional. Si nosotros queremos estructurar un régimen contractual o queremos modificar nuestro régimen contractual, la propuesta que tengamos debemos validarla previendo cómo va a impactar en los intereses de estos diferentes actores. Porque todo este grupo de intereses tiene que estar equilibrado. Yo no puedo proponer y aprobar algo que favorezca a uno de estos actores en desmedro de los otros. Por lo tanto, la experiencia práctica demuestra que tenemos que tener una visión holística, se dice hoy, integral, de modo tal que se tomen en cuenta los diferentes factores y actores que participan en los contratos públicos, de modo que el régimen contractual satisfaga de manera equilibrada a estos diferentes intereses. Ese es el propósito del régimen contractual. Y esta es una característica especialmente importante, que lo diferencia de la contratación privada, donde ahí básicamente la regulación y las previsiones están pensadas para el impacto del contrato entre las dos personas que contratan. En el ámbito público no. Además de la entidad contratante y el contratista, hay que pensar en la sociedad, en los promotores y protectores del sistema, en el sector público, en el sector privado, en los destinatarios directos, en la comunidad internacional. Porque todo ello resulta relevante en la construcción de un régimen contractual público. Hablemos ahora de los principios de la contratación pública. Todo el escenario de los contratos públicos requiere la determinación de principios y lógicamente el contenido de ellos, por lo que se van a regir tanto las entidades como los proveedores y todos quienes están vinculados a esos contratos. En este tema entra en juego lo relacionado a los principios de la contratación pública.
Vamos a referirnos a estos principios que han sido recogidos en la Ley de Contrataciones del Estado del Perú. La determinación de principios siempre ha sido polémica, porque sostienen algunos que en el caso de los principios, estos deben quedar en el ámbito doctrinario o en el ámbito de los sustentos ideológicos de alguna regulación, pero que no deben ser recogidos en norma expresa, porque se entiende que hay el riesgo de que el cambio en el escenario haga que estos principios, si se le ha asignado algún contenido en la norma, se petrifiquen, es decir, ya no respondan al nuevo escenario. Otra posición dice que cuando en un país no existe claridad sobre cómo entender los principios, y a veces puede ocurrir que con una misma denominación estamos pensando en diferentes cosas, o a veces usamos diferentes denominaciones para una misma cosa, entonces es preferible, con fines prácticos de ordenar la situación, establecer con norma expresa los principios, pero moderando ello con una fórmula abierta. Es decir, designar determinados principios, asignarles el básico contenido con la flexibilidad necesaria y además dejar abierta la fórmula para que también sean de aplicación aquellos otros principios no expresados en normativa, pero que existen en el ámbito jurídico. El Perú ha optado por la segunda vía, es decir, con fines de organizar mejor el sistema contractual, se ha preferido señalar expresamente a los principios. De modo que si hubiera el riesgo a futuro de petrificación porque el escenario cambia, bueno, no quedaría otra que hacer el esfuerzo de una aprobación normativa. Pero en todo caso eso es menos riesgoso, se entiende, que no regularlos. Y lo segundo es que al momento de expresar los principios, se ha decidido hacer una fórmula abierta, de modo tal que adicionalmente a los principios señalados en la ley o en el reglamento, se asume que también son de aplicación otros principios que se puedan distinguir cuando se ve un determinado caso y que están en la doctrina o en los fundamentos ideológicos del tema de contratación pública. Y esa es la opción peruana. Como todo principio, lógicamente, los principios sirven, uno, para interpretar las normas, cuando hay alguna duda en ello, para llenar de contenido a las normas, cuando hubiera un vacío, y en otros casos, cuando se va a crear normas nuevas, que también tienen que basarse en principios. A esto se agrega que los principios también resultan relevantes en la actuación misma de los funcionarios y responsables de la contratación pública. Los responsables y los funcionarios de contratación pública tienen que conocer los principios de la contratación. Entonces, en resumen, tenemos la opción de expresar principios con su contenido respectivo y dos, dar cabida a otros principios. De modo tal que nuestra fórmula mixta es la que prevalece en el caso peruano. Dentro de los principios señalados, mencionaremos los que se han establecido. Principio de desarrollo humano, el de moralidad, libre concurrencia y competencia, imparcialidad, razonabilidad, eficiencia, publicidad, transparencia, economía, vigencia tecnológica y un agregado muy importante, trato justo e igualitario, equidad y sostenibilidad ambiental. Este último de sostenibilidad es un principio nuevo que vincula a la contratación al propósito general de mejoramiento de las condiciones de nuestro ambiente. Este conjunto de principios tiene que ser internalizados por toda aquella persona que actúa en el ámbito de los contratos públicos.
sea una persona privada o sea un funcionario público, tiene que conocer el contenido de estos diferentes principios porque le sirven de directrices en su actuación y le permiten distinguir los contenidos y los límites que tiene su actuación. En consecuencia, es importante que en la práctica contractual pública, tanto los agentes públicos como privados deban entrenarse y conocer el contenido de los principios de la contratación administrativa. Apreciemos ahora la evolución del sistema contractual público en materia de bienes, servicios y obras. Esto nos permitirá, por supuesto, establecer algunos criterios y algunas lecciones sobre cuál debe ser la ruta que debe seguir nuestro sistema contractual público en Perú. Lo importante a destacar en esta materia es que ha habido una evolución del sistema contractual peruano y nos ha mostrado también algunas lecciones en el tiempo que debemos saber aquilatar, debemos saber valorar a efectos de la toma de decisiones sobre cuál es la ruta que debe seguir nuestro régimen contractual, en este caso sobre bienes, servicios y obras. Hasta la década del 60, prácticamente no existía normativa significativa en materia de contratación pública que tuviera una vocación integral para todo el Estado. Es decir, era usual encontrar que cada entidad pública regulara la forma en que va a contratar y los procedimientos a contratar, siguiendo algunos criterios que había conocido o absorbido o asumido provenientes de experiencias de otros países, o en algunos casos con regulación creada por la misma entidad, pero sin seguir un criterio uniforme a nivel de todo el Estado. Esto coincidió luego con un crecimiento creciente de la intervención del Estado en la economía y en las actividades de prestación de servicios públicos, dando lugar ello a la necesidad creciente de una regulación del régimen contractual público con el propósito de darle unidad de criterio a la acción de la administración pública cuando se vincula con terceros, celebrando con ellos contratos. Y es así que en ese propósito, a la mitad de la década del 60, se emite el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, que regula una de las materias sensibles, como es el de la contratación para la ejecución de obras. Y este Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, conocido por sus siglas RULCOP, dio lugar a un conjunto de medidas contractuales con miras a uniformar los criterios a nivel de todo el Estado. Por lo tanto, toda la administración pública, a efectos de contratar en materia de obras, de ejecución de obras, tenía que regirse por el RULCOP. Estas normas del RULCOP coexistían con normas de entidades internacionales que nos brindan recursos públicos en calidad de préstamo o de cooperación técnica, como el Banco Mundial, el BID y otros. En tal sentido, prácticamente era la única norma que nosotros teníamos en materia contractual pública, referida en este caso a obras. El año 85, es decir, cerca de 15 y casi 20 años después, para efectos de la contratación de bienes o servicios, se creó y se emitió el Reglamento Único de Adquisiciones, también conocido por sus siglas RUA, que conjuntamente con el RULCOP constituían las normas por las que todo el Estado tenía que regirse cuando se trataba de la contratación de obras, para la ejecución de obras, o cuando se trataba de la contratación sobre bienes y servicios de toda naturaleza. Algo importante a destacar en este punto es que ambos son reglamentos. Por lo tanto, si existía en ese momento alguna ley especial
respecto de alguna entidad prevalecía respecto de cualquiera de estos reglamentos. Entendiendo eso, es que empieza un cambio en el país y se decide que las nuevas normas que puedan surgir sobre contratación pública, que tengan vocación de ser aplicadas por todas las entidades del Estado, debieran hacerse por ley. Y es por eso que el año 1986 se aprueba la ley de consultoría, que va a regular lo relacionado con esta materia. Y por lo tanto se marca un hito en el país. Teníamos el RULCOP, el RUA y la ley de consultoría. Esta ley, lógicamente, con su respectivo reglamento. Y que constituyeron el bloque de normas que para todo el Estado le indicaban los procedimientos a seguir en materia contractual, sea para la contratación de ejecución de obras, para la contratación sobre compra de bienes o contratación de servicios en general a favor del Estado, y también para la consultoría, que coexistían con las normas internacionales que mantenían su vigencia. Este es un hito en el caso peruano porque por primera vez en un solo grupo de normas se establecen los criterios, los principios, las directrices para que todas las entidades públicas puedan contratar. Ese orden logrado, sin embargo, empieza a moderarse y modificarse. En primer lugar, porque las empresas del Estado, primero todas ellas y después un énfasis en las financieras, pedían normas propias de contratación bajo el argumento de que requerían mayor flexibilidad que las entidades promedio a efectos de que su contratación sea oportuna y eficaz. En ese sentido, se crearon normas para obras, para bienes, para servicios generales y para consultoría, tanto para las empresas financieras como para las empresas no financieras. Y el resultado fue el siguiente: se empieza a diversificar el régimen normativo. Y ya teníamos 9 normas. Para todas las entidades en general, el RULCOP, el RUA y la ley de consultoría. Para las entidades financieras, directivas sobre obras, sobre bienes y servicios, sobre consultoría. Y para las empresas no financieras, también sus directivas sobre obras, bienes y servicios y consultoría. Por lo tanto, había 9 normas que regulaban la contratación sobre bienes, servicios y obras, según sea el caso. Entrada la década del 90, se produce una decisión de gobierno de que el Estado se retira de diversas actividades en las que participaba directamente y las suelta hacia el sector privado. Y a su vez se producen modificaciones en el rol del Estado. Surgen algunas entidades nuevas y comienza a producirse un fenómeno que ha costado mucho al Perú en lo que se refiere a las condiciones razonables que debieran tenerse en materia de contratos públicos, porque generó una dispersión que tendía a agravarse cada vez más. ¿Qué ocurrió y cuál fue el factor? Que diversas entidades que iban surgiendo y otras ya existentes, valiéndose de su capacidad de presión política al interior del Estado, lograron que se les asigne normativa especial para efectos de contratación. Incluso en algunos casos, la posibilidad de que ellas mismas se den sus propias normas de contratación. Esto derivó en una dispersión del sistema contractual público que se refleja en la siguiente línea. El Perú llegó a tener más de 20 normas de contratación para las entidades públicas, lo cual evidentemente generó un desorden y un altísimo riesgo de desviación.
La evaluación de este esquema llevó a la conclusión de que el motivo real de las entidades que pedían normativa propia no necesariamente conjugaba con un resultado de mayor eficiencia y de mayor eficacia en la contratación pública. Y más bien se presentaban zonas muy vulnerables a la desviación de recursos. Esta situación también generó reacción en los proveedores, porque un proveedor que quería venderle algo al Estado, por ejemplo, tenía que conocer más de 20 normas, según la entidad en la que se iba a presentar. Y eso evidentemente genera zonas de incertidumbre, de falta de predictibilidad, no deseables. Y esto generó, por lo tanto, una sensación de desorden y de alto riesgo de desviación. Es contra esto por lo que se reacciona desde el Estado. Y se llegó a emitir la primera ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, la 26850. Estamos hablando ya del año 97-98, en que empieza a regir esta ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, la 26850. El impacto de esta ley fue la fusión de normas. Normas que estaban especialmente creadas para empresas financieras y no financieras, se subsumieron en una sola. Y algunos regímenes especiales desaparecieron. Es decir, algunos regímenes establecidos para entidades específicas. Y empezó una tendencia a la unificación del sistema. Esta unificación se continuó porque desde el 2001 hasta el 2006 se fueron incorporando en la legislación contractual mecanismos nuevos de contratación. Por ejemplo, la subasta inversa, el convenio marco, las compras corporativas. Se desarrollaron mecanismos de solución de controversia ya en la práctica, como fue el arbitraje, se perfeccionó el registro y de manera muy especial se conoce la implantación del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones del Estado. Este sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones del Estado, llamado SEACE, incorpora la información en el ámbito de los contratos públicos. Ese desarrollo en el Perú permitió un fortalecimiento del sistema y el sistema peruano, como sistema, acoge lo más avanzado del mundo. Razón por la cual, desde el punto de vista del modelo, el modelo peruano actualmente es uno de los más completos del mundo. Como modelo, no olvidemos, y esto es una parte, que todo país enfrenta dos retos: estructurar un buen modelo y dos, trabajar en el tema de las personas que van a aplicar ese modelo. Son los dos retos que tiene todo sistema. En el caso peruano, se trabajó el modelo y en cuanto al modelo, es uno de los más avanzados del mundo porque tiene todo lo más requerido y lo más sugerido en el mundo. En lo que tenemos que trabajar aún más todavía es en el tema de personas. Lo primero, mayor capacitación y entrenamiento, porque gran parte de los problemas que se presentan en contratación pública, y eso está demostrado, se debe básicamente a desconocimiento o falta de entrenamiento. Y el otro rubro en personas que hay que trabajar es el de prevención y lucha contra la corrupción, donde hay problemas estructurales o de otra naturaleza, ya más específicos y focalizados, que impactan negativamente en el régimen contractual. Por lo tanto, respecto al modelo, que es lo que en este momento nos interesa y estamos apreciando, notamos que
el modelo se enriquece, el modelo peruano se enriquece y estaba unificado o tendía a unificarse. Luego se emite el decreto legislativo 1017, que sustantivamente no varía lo establecido por la ley 26850 en su última versión. Los elementos centrales del sistema se mantienen intactos. Se mantiene el régimen clásico, la subasta inversa, el convenio marco, las compras corporativas, el SEACE, el arbitraje, el tribunal de contrataciones, el registro. Todos los instrumentos se mantienen tal cual. Y la calidad rectora y supervisora y de solución de controversias y de promoción del sistema que le correspondía a Consucode, que luego se denomina OCE, que es la misma entidad con diferente denominación. Eso se mantiene. Las modificaciones son de alguno que otro aspecto que más adelante y en las últimas modificaciones han sido retomados. Vale decir, no hay una modificación sustantiva de lo que era la última versión de la 26850. De todos modos, sí han habido algunas incorporaciones interesantes en los últimos tiempos. Pero el modelo se mantiene y se mantenía la unificación del sistema, lo cual implicaba una tendencia muy conveniente para el país. Siguió avanzando esta tendencia y diversos regímenes especiales se fueron fusionando y se incorporaban al régimen general. Por lo tanto, se estaba produciendo una unificación del sistema muy razonable, en tanto debe haber una vocación de unidad de criterio, sin dejar de reconocer peculiaridades, en el tema de los contratos públicos. La lección es que a lo largo de la historia ha habido una tensión permanente entre quienes quieren la unificación del sistema y quienes quieren la dispersión del sistema. Es decir, una vocación de generar unidad de criterios en la contratación sin abandonar peculiaridades, y otros que dicen, como regla máxima, cada institución su propia normativa, lo cual es muy riesgoso. De ambas, la experiencia nos demuestra que es mejor la unificación del sistema contractual, pero bajo el siguiente esquema: tener una base de principios aplicables para todos, sobre la base de principios un conjunto de procedimientos básicos aplicables para todos, y un tercer nivel de procedimientos especiales para situaciones especiales. Pero todo dentro de un solo esquema, de una sola normativa que le dé una tendencia común a los contratos públicos. No un archipiélago de normas que trae mucho riesgo, y la práctica lo ha demostrado. Entonces, el Perú ha ido avanzando hacia la unificación. Y la tarea, vista la experiencia real, es mantener la unificación del sistema, pero con este contenido intrínseco, de tener bases comunes, pero también atención de peculiaridades, sin salirnos de ciertos límites en lo que se refiere a la manera en que se tiene que contratar y a las seguridades que hay que tener. Hay que llamar la atención de que últimamente se ha producido algún nivel moderado de dispersión, pero que está siendo estudiado a efectos de extraer las mejores lecciones y volver a mantener la tendencia de la unificación, porque es más razonable y más conveniente para el país. Por lo tanto, esta tensión entre unificación y dispersión del sistema siempre está presente, pero la opción política en la configuración de nuestro sistema debe estar inspirada por la tendencia a la unificación, porque la práctica y la realidad nos ha demostrado que es mucho más conveniente que la dispersión de regímenes. Este escenario de los contratos del Estado se lo puede apreciar también
desde la magnitud del mercado de los contratos públicos. En materia de bienes, servicios y obras, estamos ante una zona muy amplia, tanto de oportunidad de negocio para los proveedores como de acción para las entidades públicas. El mercado de los contratos públicos equivale al 15% del Producto Bruto Interno del país, como tendencia mundial. Y también como tendencia mundial, y el Perú no escapa a esa tendencia, aproximadamente el 25% del presupuesto del Estado es absorbido por los contratos públicos. En el Perú, este rango ha ido incrementándose en cuanto al monto de dinero aplicado a contratos públicos. Es un mercado enorme y lógicamente muy atractivo para proveedores y para quienes quieren aprovechar oportunidades de negocio. En tal sentido, hay que darle un tratamiento adecuado para que este mercado funcione en condiciones que permitan, por un lado, que el Estado cumpla sus fines y por otro lado, que los proveedores razonable y justamente aprovechen de modo legítimo oportunidades de negocio. Estamos hablando de rangos mayores a 110.000 contratos por año, con una tendencia de 40% en bienes, 30% en servicios, 30% en obras. Esas relaciones a veces varían. Estamos hablando de cerca de 3.000 entidades públicas que contratan y de más de 220.000 proveedores que muestran su interés mediante su inscripción en el registro de proveedores. Por lo tanto, es un mercado enorme, con muchos actores y requiere, por lo tanto, un tratamiento tal que la resultante sea un impacto positivo, tanto en la economía pública como en la economía privada, de modo tal que beneficie al país. Como tendencia general, y hablando de los tipos de procedimiento que en materia de bienes, servicios y obras se sigue, que son las licitaciones públicas, los concursos públicos, las adjudicaciones directas públicas, las adjudicaciones directas selectivas y las adjudicaciones de menor cuantía. En el caso de las licitaciones públicas y concursos públicos, que son los procesos más amplios en materia de contratación, implican desde el punto de vista económico más del 70% de lo que contrata el Estado. Y en cuanto al número de procesos de contratación, algo más del 10% de los procesos contractuales. En cambio, los procedimientos de adjudicación directa pública, selectiva y de menor cuantía, en cuanto al monto, representan cifras cercanas al 30% de los contratos públicos, en cuanto al monto, y en cuanto al número de procesos, cerca del 90% del número de procesos. Esta tendencia requiere, por tanto, traducirla en una política en la que se enfatice roles, procedimientos, seguridades, según el escenario en que se esté. De modo tal que las capacidades técnicas de quienes participan también sea acorde a la importancia de estas contrataciones. En ese sentido, la contratación pública tiene magnitudes bastante altas en todo país y necesita, por lo tanto, un tratamiento especial. Veamos ahora la contratación pública ya en su desarrollo. La contratación pública, para su desarrollo, se subdivide en fases de contratación. Y existe, como en toda contratación, fases que corresponden, la primera, a la de programación y actos preparatorios, que es una fase en la que la entidad se prepara para contratar. Y van a haber un conjunto de acciones específicas que se desarrollan para la programación y los actos preparatorios.
Hay una segunda fase que se conoce como el procedimiento de selección. Es una fase en la que ya la entidad pública tiene interacción con el posible contratante o los posibles contratantes. Es decir, con aquellas personas privadas o públicas con las que se va a contratar. Estos posibles co-contratantes son personas que van a participar en interacción con la entidad en este segundo momento que es el procedimiento de selección. Y hay una tercera fase que es el de ejecución contractual y liquidación, en la que la entidad, con el contratista específico con el que ya celebró un contrato, desarrolla un conjunto de acciones encaminadas al cumplimiento del contrato hasta su liquidación final. Entonces, uno va a encontrar en la contratación pública siempre estas tres fases. La de programación y actos preparatorios, que es al interior de la entidad. La de procedimiento de selección, en la que ya interactúa con los posibles co-contratantes. Y la fase de ejecución contractual y liquidación, que se desarrolla con la entidad o la persona natural o jurídica específica con la que se ha contratado. ¿Cuál es la relación entre estas tres fases? Hay una relación de implicancia. Lo que se haga en la fase de programación y actos preparatorios va a impactar en lo que suceda en el procedimiento de selección. Hay ciertos factores que se desenvuelven en la programación y actos preparatorios que van a implicar condicionantes para la manera en que se va a desarrollar el procedimiento de selección. Y a su vez, el procedimiento de selección y la programación y actos preparatorios van a tener una relación también de implicancia con la ejecución contractual y liquidación. Y la lógica es muy simple. Una programación y actos preparatorios muy bien desarrollados disminuirán de manera ostensible el riesgo de que el procedimiento de selección tenga algún problema. Y también visto de otra manera, lo que se haga bien va a redundar en las mejores condiciones para que el procedimiento de selección se desarrolle de manera apropiada. Y a su vez, una buena programación y actos preparatorios y un procedimiento de selección subsecuente debidamente desarrollado van a impactar positivamente ya en la ejecución del contrato específico que celebre la entidad. Evidentemente, una deficiente programación y actos preparatorios y un deficiente procedimiento de selección redundarán, si se celebrase el contrato, también en las condiciones de ejecución contractual y liquidación, pero en este caso de manera negativa. La lección es que toda fase es absolutamente importante y que por lo tanto hay que ponerle mucha atención a lo que se desarrolla en cada una de las fases. Durante algún tiempo en el Perú se pensó que la fase crítica era la del procedimiento de selección, lo cual incluso llevó a la generación de modificaciones y de ciertos perfeccionamientos al procedimiento de selección. Pero también nos dimos cuenta pronto que no era lo único que había que mejorar. Que también había que mejorar la programación y actos preparatorios y la ejecución contractual y liquidación. Es decir, el tratamiento de mejorar el sistema tiene que ser para las tres fases de la contratación. Lo que es más, ya en la práctica y hechas las mediciones correspondientes de datos que nos proporciona el sistema electrónico de contrataciones y otras fuentes, lleva a la conclusión de que de estas tres fases tiene algunos puntos adicionales de importancia la programación y actos preparatorios,
porque varios de los aspectos clave que se van a tratar en el procedimiento de selección y en la ejecución contractual y liquidación nacen, se configuran en la programación y actos preparatorios. Por ejemplo, las condiciones de la prestación de un servicio, por ejemplo, el monto que se va a pagar o determinadas otras características que necesariamente deben fijarse en la programación y actos preparatorios. Entonces, en primer lugar, cabe señalar como idea fuerza que la contratación se desarrolla en fases. Fases vinculadas entre sí por una relación de implicancia, en la que la primera impacta en la segunda y las dos impactan en la tercera fase. Y que por lo tanto la lección práctica es que todo debe hacerse bien en todas las fases. Adicionalmente a esta idea, cabe señalar lo siguiente. Cada una de estas fases tiene componentes. Y cada uno de estos componentes de cada fase tiene su razón de ser en una o más de las 4 razones que paso a señalar. La primera, que la contratación se desarrolle. Habrán varios componentes en la programación y actos preparatorios, en el procedimiento de selección y en la ejecución contractual y liquidación, que tiene como propósito que cada una de esas fases y toda la contratación se desarrolle. La segunda razón posible de los componentes es que estén protegidos los intereses del proveedor y elementos como impugnación a las bases, impugnación a la buena pro, etcétera, están relacionados a ese propósito de proteger al proveedor. Otra razón es proteger al interés de la comunidad representado por la entidad que está contratando. Y situaciones o factores como la posibilidad de anular procesos si hubiera alguna irregularidad o eventualmente modificar el contrato en determinadas circunstancias, etcétera, provienen de este propósito de proteger el interés de la comunidad, representado por la entidad pública que contrata. Y otra razón es proteger a todo el sistema, porque al proteger todo el sistema, también se está protegiendo a toda la comunidad en sus intereses. La existencia del sistema electrónico de contrataciones y la difusión a toda la comunidad de lo que sucede en la contratación es una razón y se explica por el hecho de que hemos incorporado un mecanismo y un medio, un componente para proteger a toda la comunidad. Por lo tanto, en cada fase de contratación, como lo veremos después, vamos a encontrar un conjunto de pasos, un conjunto de elementos en cada una de ellas. Y cuando uno se pregunta, ¿por qué existe este elemento? La respuesta es porque una de esas 4 razones lo justifica. Que avancen los procesos, proteger al proveedor, proteger a la entidad pública, que nos representa a todos en la comunidad, o proteger todo el sistema. El reto de cada país, al diseñar su régimen contractual, está en acertar la combinación de elementos y de componentes en cada una de estas fases. De modo que la contratación pública, para el escenario en que se está, y los escenarios son distintos, efectivamente sea una contratación eficiente, eficaz, transparente. Razón por la cual cada realidad, cada país, en tanto tiene peculiaridades distintas a las de otro país,
tiene una fórmula aconsejable. Es decir, se tiene que estructurar la fórmula propia para el país. Determinados factores o componentes que funcionan en otros países, porque esa es su realidad, no necesariamente funcionan en el Perú. Y determinados componentes que funcionan en el Perú, no necesariamente funcionan en otro país. Entonces, lo razonable es conocer bien el medio en que se contrata, cuáles son los factores reales que intervienen en la contratación y estructurar cada una de estas fases de la contratación según la realidad. Si hacemos una revisión de la evolución de las normas de contratación en bienes, servicios y obras en el Perú, por ejemplo, en los últimos 15 años, apreciaremos que se han ido incorporando, eliminando, modificando, perfeccionando diversos mecanismos específicos dentro de estas tres fases. Y cuando uno pregunta por qué los incorporas o los eliminas o los modificas, siempre el fundamento ha sido, porque al hacer ello, mejoro el desarrollo del procedimiento contractual o de la contratación en sí, porque protejo mejor los intereses del Estado, que nos representa a toda la comunidad, porque así protejo mejor los intereses del proveedor que participa o que está interesado en contratar con el Estado, o porque me interesa proteger todo el sistema para que sea un mecanismo de gestión pública eficiente, eficaz y transparente. En consecuencia, hay una tarea permanente. Será siempre un tema inacabado el de la configuración del contenido de cada una de estas fases de la contratación. Y otra idea importante respecto de este esquema es que este esquema responde a una opción de Estado sobre cómo se debe contratar. Y aquí hay una vertiente, es decir, una línea de acción que es prácticamente asumida en todo el mundo y obedece al siguiente razonamiento y que va a desembocar en esta estructura. Y el razonamiento es el siguiente. Como en la contratación pública se van a utilizar fondos públicos que es de toda la comunidad, esos fondos públicos tienen que ser protegidos. Como están comprometidos fines públicos, finalidades públicas, políticas públicas que se quieren hacer realidad, el sistema debe permitir, en la medida de lo posible, el cumplimiento de esas políticas. Asimismo, existen interesados en contratar con el Estado que se aproximan a un mercado y necesitan que ese mercado sea justo en su expresión y que uno efectivamente como proveedor tenga la posibilidad real de, si cumple con los requisitos correspondientes, acceder a esa oportunidad de negocio. Y si tengo competidores, que haya reglas de competencia como vocación central. Entonces, va a haber un conjunto de intereses ahí directamente involucrados. Y eso lleva a determinadas opciones. Una opción clave en el tema es que, como ha habido riesgo o situaciones efectivas en que en la utilización de los fondos públicos por parte de funcionarios públicos, algunos lamentablemente se aprovechan de ello de manera dolosa, no es conveniente, se concluye, que un funcionario público negocie libremente las condiciones del contrato con los proveedores, porque el riesgo es enorme. Entonces, como esto ha venido sucediendo en todo el mundo como riesgo, se decidió
como parte natural, propia de la contratación pública, que no exista la libre negociación. Es decir, en principio, la libre negociación no es la regla en el ámbito de los contratos públicos. Lo que es más, en principio está proscrita. Pero lógicamente pueden generarse algunas excepciones, como algunos países lo han hecho. Eso da lugar a que se trace una línea de separación entre los proveedores y el Estado. Y va a ocurrir que se descarga en el Estado una responsabilidad importante. ¿Cuál es? La de determinar lo que necesita e incorporarla en un documento llamado bases, determinar conforme al mercado el monto que está dispuesto a pagar, el valor referencial, que también se incorpora en las bases, y determinar las condiciones en que se va a desarrollar tanto el procedimiento de contratación como la ejecución misma del contrato. Entonces va a haber un trabajo al interior de la entidad, un trabajo en el que si hay interacción con los proveedores es para determinados temas específicos, como por ejemplo para indagar los posibles precios o para indagar sobre las características de los bienes o servicios existentes en el mercado. Puede ser diálogos, pero sin pactar, solamente con fines de conocimiento del mercado. Pero siempre la línea de separación está allí. Acogerá información y luego, ya internamente, la entidad la procesará, sacará sus conclusiones y determinará las características de lo que se va a contratar, las condiciones financieras de ello, el valor referencial, las condiciones del procedimiento de contratación, componentes del contrato que finalmente se celebrará. Esa descarga de responsabilidad en la entidad va a ser la base para configurar la primera fase, la de programación y actos preparatorios, cuya característica esencial, y basta para ello revisar la ley y el reglamento de la ley de contrataciones, para darnos cuenta que es al interior de la entidad, y donde es la entidad misma la que asume la responsabilidad de lo que finalmente se refleje en las bases. Si la entidad no tiene una buena fuente de información o no tiene una fuente confiable de información sobre el mercado, eventualmente establecerá características que son obsoletas, poniendo un ejemplo negativo. O de repente acierta si tiene un buen sistema. Si no tiene un sistema de información apropiado para determinar los valores, eventualmente tendrá un valor referencial de repente muy alto para el mercado. O de repente acierta si tiene un buen sistema. En las condiciones financieras igual. Va a depender de la experiencia, del conocimiento, de los medios de información y de quienes lo procesan, que la entidad tenga acierto en la determinación de lo que requiere y cerrando con ello su programación y actos preparatorios. Porque esto va a descargar en la entidad. La programación y actos preparatorios es en la entidad, al interior de ella. Y la justificación es la que acabo de señalar. Y es también esa justificación de esa línea de separación la que sustenta la segunda fase como concepto. Porque en el procedimiento de selección lo que va a ocurrir es lo siguiente. La entidad pública, tomando las bases, lo que hace es invitar a ofertar. Es decir, invita a ofrecer, comúnmente conocido
como la convocatoria, que puede ser una convocatoria abierta, que esa es la vocación general, o en otros casos, una vocación focalizada en alguien. Pero siempre va a haber una invitación a ofertar. No es que la entidad sale a negociar, no. La entidad dice, necesito esto con estas características, estoy dispuesto a pagar esto, estos serían los rangos de las condiciones financieras y de las condiciones de ejecución del contrato, los rangos. Los invito a ofertarme. Y van a ser los proveedores los que, tomando en cuenta esas bases, van a ofertarle a la entidad. Van a presentar sus respectivas ofertas. Y hay varios mecanismos de presentación de oferta, según sea el procedimiento clásico, subasta inversa o convenio marco, por ejemplo, que lo veremos también. Pero lo importante es que el proveedor oferta. La entidad luego va a evaluar esas ofertas. En algunos casos, como en subasta inversa y convenio marco, hay un esquema indirecto para el efecto. Pero igual el Estado, como Estado, evalúa las ofertas. Entonces, evaluada la oferta, aquella oferta que es la mejor es aceptada a través de lo que se conoce como la adjudicación de la buena pro. Y una vez adjudicada la buena pro, transcurrido el plazo respectivo para eventuales impugnaciones y quedando ya firme la adjudicación de la buena pro, vendrá el momento de la formalización, del perfeccionamiento del contrato mediante el cumplimiento de una formalidad, que puede ser la suscripción de un documento contractual o, bastando en algunos casos, la orden de compra u orden de servicio. Y después se pasa a la ejecución contractual. Entonces, como se puede apreciar, también para el procedimiento de selección como fase, el sustento es el mismo que el de la programación y actos preparatorios. ¿Cuál es? Que hay una línea de separación entre la entidad pública y el proveedor. Y el esquema es, la entidad pública determina lo que necesita, invita a ofertar, le ofertan y la entidad acepta la oferta más conveniente. Es decir, adjudica la buena pro, tras lo cual se formaliza y luego se pasa a la ejecución contractual. En la fase de ejecución contractual, ya la relación es entre la entidad que ha contratado y el específico proveedor con el que contrató. Ahí ya estamos directamente en un vínculo contractual que tiene que ser cumplido, teniendo como una de las partes a la entidad pública y como la otra al proveedor, que puede ser un privado o puede ser también otra entidad pública. Y se irán desarrollando las prestaciones, cada uno cumpliendo con sus obligaciones. Y al final de todo ello, se procede a la formalización de la liquidación, con lo cual el contrato termina, el vínculo contractual termina. Entonces, el escenario de la contratación pública, ya específicamente en el desarrollo de la contratación, nos lleva al esquema cómo se ha estructurado el régimen contractual, siguiendo los criterios doctrinarios que desde un principio han ido marcando la posición de la administración y la posición de los proveedores. La opción hasta hoy en el mundo entero, la preponderante en el mundo entero, es que para esa vinculación existe una separación entre la entidad que va a contratar y él o los proveedores que van a contratar con ella. En la entidad pública se descarga la responsabilidad de determinar lo que necesita,
de determinar el valor referencial, de determinar los rangos de las condiciones económicas y financieras para el desarrollo de la contratación y para el contrato mismo que se celebre. Y con ello, efectuado ello, la entidad invita a ofertar. Le ofertan, evalúa la oferta y luego acepta la oferta a través de la denominada adjudicación de la buena pro. Tras lo cual, perfecciona el contrato mediante una formalidad y luego se procede a la ejecución del contrato hasta su respectiva liquidación. Ese es el esquema central de los contratos públicos. Así se desarrollan los contratos públicos. Y esa lógica es la que inspira las diferentes legislaciones en el mundo hoy y lógicamente la peruana. Es decir, sustentamos nuestra contratación pública, especialmente en este caso sobre bienes, servicios y obras, en ese telón de fondo, en ese esquema de fondo que le sirve de base, que le sirve de inspiración. Hasta hoy, entonces, las diferentes modalidades de contratación, los diferentes esquemas de contratación que hemos creado, como son el sistema clásico, la subasta inversa, el convenio marco, todos ellos creados e incorporados en nuestra normativa, siempre responden a esa fórmula que he mencionado. Lo que va a ocurrir es que el clásico tendrá algunos componentes. La subasta inversa tendrá otros componentes y en algunos se repetirán. Y el convenio marco igual, tendrá algunos componentes de los anteriores y otros simplemente no los tiene. Es decir, hay variantes en cuanto a los componentes. Pero en cualquiera de los tres casos, la fase de actos preparatorios existe, el procedimiento de selección existe y la fase de ejecución contractual y liquidación existen. Es decir, hay un telón de fondo único dentro del cual se circunscriben las diferentes fórmulas que se han creado en materia contractual. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, la contratación pública se desarrolla en fases y las tres básicas son programación y actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución contractual y liquidación.